Hola, muy buenos días. Gracias a todos los miembros de la prensa que se han desplazado hasta aquí, hasta la sala de prensa del Ayuntamiento de Badajoz para asistir a esta convocatoria. Una convocatoria muy especial, una convocatoria que tiene como motivo la presentación de los presupuestos generales de la Junta de Extremadura para el año 2026, una presentación que se realizó en primera instancia al Ayuntamiento de Badajoz por parte del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, don Abel Bautista, que nos acompaña hoy y que hasta donde alcanza mi memoria pues es la primera vez que la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Junta de Extremadura, tiene la diferencia y la sensibilidad de poder presentarnos cara a cara y de manera detallada y pormenorizada ese proyecto borrador de presupuestos del año 2026 para el conjunto de la región en aquello que afecta específicamente a la ciudad de Badajoz. Por tanto, sirva esto como introducción y como agradecimiento a la Junta de Extremadura, a la presidenta y al consejero. Y ahora sí, como estos presupuestos obviamente pues parten de una administración que es la regional y aquí tenemos al consejero, será él quien vaya desgranando punto por punto todas esas cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Badajoz. Posteriormente yo atenderé también a los medios, haré una valoración del contenido de ese borrador y luego nos someteremos, si tenéis alguna, que seguro que sí, a vuestras preguntas. Así que nada, muchas gracias y tenéis la palabra, Abel. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. El alcalde y el equipo de gobierno, pero fundamentalmente el alcalde, conoce de primera mano por la presidenta de la Junta cuáles son los presupuestos para la ciudad de Badajoz, porque evidentemente ha participado en los mismos a lo largo de todo este tiempo, al igual que han participado todos aquellos que se han puesto en contacto con la presidenta, con los consejeros, para poder introducir aquellos elementos y aquellas partidas que mejoren su municipio y sus ciudades. Pero en definitiva de lo que se trataba en el día de hoy es de poder hacerlo más pormenorizadamente, explicarle a todo el equipo de gobierno los presupuestos que presenta la Junta de Extremadura para el año 2026, entendiendo que la ciudad de Badajoz, como motor económico y de desarrollo social de nuestra comunidad autónoma, era necesario en este sentido explicarlo detalladamente y sobre todo también hacer un balance de legislatura años 2024 y 2025, al menos hasta el 1 de octubre, que son los datos de los que disponemos en este momento. Así que yo, alcalde, daros las gracias, como no podría ser de otra manera, por hacer conjuntamente ese análisis que nos permite ver a ambos gobiernos, gobierno municipal y gobierno de la Junta de Extremadura, cómo a lo largo de estos 2 años Badajoz ha ido avanzando, Badajoz ha ido creciendo y esto es una cuestión no solo de los gobiernos municipales y autonómicos, sino fundamentalmente de los ciudadanos, de los trabajadores, de las empresas que están construyendo región y que están construyendo sin duda alguna una ciudad mucho mejor. Y por tanto también es la consecuencia de esos presupuestos, de la puesta en marcha de políticas que atraen inversión, que generan riqueza, que promueven el desarrollo social. Será la primera reunión de otras muchas, será la primera reunión aquí en la ciudad de Badajoz de otras muchas en otras ciudades, también para abordar la temática de los presupuestos generales de Extremadura para el año 2026, teniendo en cuenta que es la principal herramienta que tiene un gobierno, en este caso el de la Junta de Extremadura, para poner en marcha las políticas que den los resultados que todos esperamos y todos deseamos, con independencia de lo que cada uno pensemos o con independencia de lo que cada uno votemos. Y este es el momento crucial en el que nos encontramos ahora mismo. Yo no sé si todos somos conscientes de ese momento, no sé si la oposición está dispuesta a pensar más en los intereses de Extremadura y en este caso aquí, estando en la ciudad de Badajoz, en los intereses de la ciudad de Badajoz, o está más pensando en otras cuestiones. Con independencia de lo que piensen, nosotros lo tenemos claro, que es seguir dialogando, que es seguir consensuando, que es seguir estando al lado de los gobiernos municipales y al lado de los alcaldes en la construcción de esta Extremadura y esta la ciudad que todos aspiramos a tener. Yo puedo dar un dato sin que suene a grandilocuente, pero con el convencimiento y la legitimidad que dan los datos para poder hacerlo. Ningún gobierno de la Junta de Extremadura, ningún presidente de la Junta de Extremadura ha invertido tanto como el actual. Ninguno. Insisto, como tenemos los datos, como hemos podido hacer el balance de estos 2 años de presupuestos completos, 2024 y 2025, yo puedo avanzar un dato. La Junta de Extremadura, por todos los conceptos, como así también lo hacemos con otras ciudades donde damos datos que incluyen todos los conceptos, me refiero no solo a capítulo 6 de inversiones, sino evidentemente a lo que supone el mantenimiento de determinados servicios como pueden ser los sanitarios. La Junta de Extremadura ha invertido en la ciudad de Badajoz más de 300 millones de euros.
Insisto, lo hacemos además con fondos propios, en la práctica totalidad, y tengo que recordar que otros gobiernos tuvieron a disposición fondos europeos para acometer infraestructuras que esta ciudad necesitaba, y me refiero a infraestructuras de movilidad como pueda ser la Ronda Sur, y que, sin embargo, no fueron aprovechados en su momento y que ahora sí este Gobierno, con fondos propios, con fondos CA, con el esfuerzo máximo de lo que supone tener una limitación de recursos y una limitación de medios como las que tenemos en este momento, de presupuestos en los cuales no podemos disponer de fondos europeos para determinadas infraestructuras como puedan ser las de transportes, para hacer carreteras, no los hay, y esta es la verdad y lo tienen que saber los ciudadanos. A pesar de eso, como les informaré a continuación, hacemos el esfuerzo absoluto de poner a disposición de la ciudad este tipo de infraestructuras que tuvo que acometerse, digo, insisto, con cargo a esos fondos europeos y se dejó pasar la oportunidad cuando era el momento. Puedo darles algunas cifras en torno a ese balance de los años 2024 y 2025 que sostienen esos más de 300 millones de euros de inversión, y me refiero únicamente a aquellas cuestiones de calado en la ciudad, más visibles, más demandadas, más reivindicadas, que formaron parte de la historia siempre de esta ciudad y en las cuales se vienen hablando desde hace al menos más de 10 años, incluso algunas desde hace más de 20 años, y que ha tenido que ser este Gobierno, el de María Guardiola, quien las ponga en marcha y quien empiece a hablar de las mismas, dando pasos, sí, de manera definitiva, a pesar de que en estos 2 años hayamos estado de una manera muy callada, muy discreta, avanzando silenciosamente para informarles de lo que hoy podemos informar para el año 2026. Me refiero en estos 2 años de Gobierno a la puesta en marcha de la terminal ferroviaria, me refiero también a invertir 12 millones de euros en la ciudad de Badajoz en incentivos regionales. Esto significa que la ciudad de Badajoz ha llevado la mayor parte de ese crecimiento empresarial que ha experimentado determinadas empresas de Extremadura, esos fondos de incentivos regionales que se ponen a disposición para dar un salto cualitativo, dar un salto en el modelo empresarial que permita competir a otras escalas. Y aquí, como digo, hay empresas que han dado ese salto gracias a esos incentivos regionales que pone a disposición la Junta de Extremadura con 12 millones de euros. Me refiero a infraestructuras de las que se viene también hablando mucho tiempo, como son los 3,9 millones de euros que ya están abonados, desembolsados, transferidos por la Junta de Extremadura al Ayuntamiento de Badajoz para la piscina de la margen derecha, de la cual la Junta de Extremadura forma parte también con el compromiso manifestado al alcalde, ambas partes adelante para sacar este proyecto de una vez por todas, de lo que se viene hablando durante tantos y tantos años en la ciudad de Badajoz. Me refiero a la apertura de la sala Tarteso, que ha puesto en órbita, que ha puesto en el mapa al Museo Arqueológico y que evidentemente necesitaba un impulso y se lo ha dado con un experimento de un incremento del 40% de visitantes en los últimos 6 meses. Me refiero también a esa inversión en el pabellón deportivo de la Granadilla, que necesitaba de reforma de determinados aspectos, y ahí hemos estado también. Me refiero también a la apuesta por la cultura en la ciudad de Badajoz, que implica desde fiestas de interés turístico internacional hasta cuestiones como puedan ser los palomos, hasta el sostenimiento del consorcio del Teatro López de Ayala, con esos 707.000 euros anuales que pone la Junta de Extremadura. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque muchas veces los ciudadanos creen que únicamente un gobierno invierte cuando se trata de nuevas rotondas, nuevas carreteras, nuevos aeropuertos, nuevas infraestructuras, y no. Todo aquello que se pone en marcha, en funcionamiento en una ciudad, en una comunidad autónoma, tiene un mantenimiento, tiene un compromiso permanente a lo largo de los años y, por tanto, hay que recordarlo. Y simplemente como anécdota, como dato que permita comprender esta idea a la que me refiero, el Consorcio López de Ayala supone una apuesta en la cultura de 707.000 euros por parte de la Junta de Extremadura, y eso va a estar ahí durante todos los años. Que esté ahí no quiere decir que no se valore. Yo lo que os pido es que a vosotros como prensa, como personas que al final nos ayudáis a trasladar a los ciudadanos determinadas cuestiones, que los ciudadanos sepan comprender que implica un esfuerzo que sale precisamente de su esfuerzo, de su impuesto, para seguir sosteniendo los servicios públicos, en este caso el de la cultura. Hemos estado estos 2 años trabajando también en silencio con respecto a la Ronda Sur, tramos 1 y 4 y, por supuesto, el tramo 2. Lo hemos hecho avanzando
poco a poco en esa redacción, lo hemos hecho teniendo muchas reuniones, intentando hacer muchos cálculos, y que lo hayamos hecho de manera discreta a veces implica que parezca que no se ha acometido o no hay una apuesta clara por una infraestructura concreta. Al contrario, tal y como ahora os diré, el 1 y el 4 avanzamos en esa redacción de los proyectos y van en buen ritmo, y el 2 estamos en disposición de empezar ya, como ahora me referiré cuando aborde el año 2026. Estamos todavía con 24 y 25. Hemos terminado de pagar hasta el tramo 3 de la Ronda Sur. Hacerlo está bien, decidirlo está bien, hacerlo está mejor, y ya pagarlo, yo creo que al menos el Gobierno que tiene que acometer ese esfuerzo y abordarlo, al menos tener la posibilidad de explicar que efectivamente hemos tenido que abordar también el pago de las últimas certificaciones del tramo 3 de la Ronda Sur. Hemos puesto en marcha también el nuevo acceso al aeropuerto de Badajoz con una inversión de casi 7 millones de euros, ampliando también la obligación de servicio público, que ha supuesto un aumento de pasajeros, un aumento de línea. Nos conformamos, no, creemos que es suficiente, no, pero estamos convencidos de que ese nuevo acceso, esa nueva también obligación de servicio público, implica acceder a nuevas posibilidades en las cuales también el Gobierno de la Junta de Extremadura está trabajando con aerolíneas que no habían pensado nunca estar en Badajoz y que en este momento están pensando abrir nuevas rutas con la ciudad. Estamos hablando también de inversión en plataforma logística de más de 3 millones de euros, me refiero a suelo y electricidad. Estamos hablando de la estación de autobuses con más de 1,3 millones de euros. Estamos hablando de más de 12 millones de euros en distintas actuaciones en materia de vivienda, rehabilitaciones fundamentalmente, mantenimiento. Estamos hablando también de caminos rurales que no se ven, solo los ven quienes los usan, pero quienes los usan saben que estamos poco a poco invirtiendo en esa cuestión tan importante, tan difícil como son los caminos rurales y tan numerosos a lo largo y ancho de toda nuestra comunidad autónoma, también con más de 2,5 millones de euros. Por tanto, el balance de estos 2 años es un balance muy positivo, de una inversión sin precedentes en la ciudad de Badajoz, de una apuesta sin precedentes, de un compromiso sin precedentes. Pero como esto no es suficiente y como nosotros aspiramos a llegar al Gobierno para acabar con determinados agravios a la ciudad de Badajoz, seguimos trabajando en acabar con esos agravios. Y seguimos trabajando por poner a Badajoz a la altura que se merece y a la altura que los ciudadanos y las empresas lo hacen cada día levantando la persiana a las 6 de la mañana para levantar esta ciudad. Y por eso los presupuestos generales del año 2026 contienen reivindicaciones, anhelos, demandas, necesidades y cuestiones que han formado parte de los debates oficiales y extraoficiales, de círculos y de no círculos, incluso de asociaciones que trabajan por el interés de esta ciudad. Y yo me puedo presentar aquí ante este ayuntamiento y ante su alcalde y el equipo de gobierno con el mandato de la presidenta y con la cabeza muy alta de que el balance es muy positivo y de que lo que vamos a hacer en el 2026 va a cambiar sin duda alguna la ciudad de Badajoz a mejor y va a suponer un impulso sumado a todo el impulso que está realizando el Ayuntamiento de Badajoz, trabajando de la mano ambas administraciones. Comenzamos por la Consejería de Salud y Servicios Sociales y yo, si quieren, luego les doy un detalle si hay alguna duda o alguna pregunta de cada una de estas inversiones. Me refiero sucintamente a cada una de ellas y les podemos facilitar luego las mismas sin ningún tipo de problema. Consejería de Salud y Servicios Sociales, la construcción del nuevo centro de menores Marcelo Nessi, que no es una aspiración, que no es un castillo en el aire, que no es que pintemos en los presupuestos esta cuestión, es que va a terminar a final del 2026 y es que las obras van a comenzar próximamente y supone una inversión de 12 millones de euros. El Centro para Personas con Trastorno del Espectro Autista, que también va a tener fecha de finalización finales del año 2026, con una inversión de 5,3 millones de euros y que ha sido ampliamente demandado y reivindicado por las familias, a las cuales desde aquí le mostramos una vez más nuestro apoyo y lo hacemos con hechos, que es poner en marcha esto ya cuanto antes, la obra del nuevo centro. La mudanza también del Centro de Salud de Los Pinos al Hospital Provincial como primera escala, que lleva una inversión de 2 millones de euros más otra de 1,1 en la mudanza definitiva, pero que supone también dar solución a una cuestión también muy reivindicada
ampliamente denunciada en la ciudad de Badajoz del estado lamentable en el cual se encontraba este centro de salud, y ha tenido que ser una vez más este Gobierno quien le ponga solución. Les hablo también de una inversión de más de 27 millones de euros para cambiar lo que es el corazón de la climatización de los hospitales de la ciudad. Cuestiones que no se ven, cuestiones que únicamente echamos en cuenta si se estropea, si falla, y todos los usuarios nos quejamos de que no se dan las condiciones dignas para una atención sanitaria. Y es invertir en cuestiones que no se ven, pero que son, insisto, absolutamente fundamentales y necesarias para una adecuada prestación sanitaria. Son 27 millones de euros para cambiar ese corazón y en una segunda fase cambiar, si me permitís el símil, las venas, las arterias que llegan en esos conductos a cada una de las habitaciones. Pero en este primer momento serán 27 millones de euros. Les hablo también de una remodelación del hospital universitario que en una primera fase también va a alcanzar los 3 millones de euros. Hablo también de nuevos paritorios del hospital materno-infantil. Año 2026, 3,2 millones de euros, inversión total 8 millones de euros. Centro residencial de la Granadilla, año 2026, 1,5 millones de euros, con un total de 12,5 millones de euros. En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, insisto en la idea, traslado únicamente a aquellos proyectos que han formado parte de las conversaciones y de los debates de esta ciudad, no a aquellos otros que pueden ser menores, aunque no menos importantes. Consejería de Agricultura, el alcalde trasladó a la presidenta la necesidad de renovar los 4 depósitos de agua existentes en la ciudad. Son también cuestiones que no se ven, en las cuales se produce el problema cuando ya se ha caído la infraestructura, y que antes de que se produzca ese problema, alcalde, ayuntamiento por la mitad, Junta de Extremadura por la otra mitad, vamos a renovar 2 depósitos más 2 depósitos, de tal manera que en el año 2026 será 1 millón de euros y en el año 2027 serán 3 millones de euros para finalizar la instalación y la puesta en marcha de esa nueva infraestructura necesaria. Les hablo también de una actuación en el Nenúfar Azul de la Pesquera con una inversión de 330.000 euros. En la Consejería de Educación vamos a continuar los trámites para esa segunda fase de la Facultad de Medicina con 8,6 millones de euros. El nuevo Colegio de Educación Infantil y Primaria en Gébora, que tendrá fecha de finalización en 2026 y que ya está firmado el contrato de obra y, por tanto, será cuestión de poco tiempo en el cual empiecen las mismas, con 5,2 millones de euros. El nuevo Centro de Educación Especial de Los Ángeles, tan demandado también, tan necesario y tan sensible, el cual está a punto de firmarse el contrato de obras y que serán 10,2 millones de euros. El nuevo instituto en Cerro Gordo, con 10 millones de euros, en el cual estamos trabajando para acelerarlo lo máximo posible ambas administraciones. La nueva Escuela Oficial de Idiomas, cuyo proyecto se está adjudicando en estos momentos y que tiene un importe de 12,8 millones de euros, que supone la colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Salud. En definitiva, os puedo decir que en equipamientos, no obras, que es lo que hemos comentado ahora mismo, en equipamientos de infraestructura, en equipamientos para centros educativos, este Gobierno ha invertido ya un 271% más en el mismo periodo comparativo que el Gobierno anterior. Un 271% más en equipamientos para centros educativos. Y como conclusión, el total de las obras de educación, total de obras en ejecución y con trámites iniciados, asciende a 42,6 millones de euros en la ciudad de Badajoz. Insisto, obras en ejecución y con algún trámite empezado, lo que quiere decir que vamos en la buena dirección para seguir acometiendo este tipo de cuestiones. En la Consejería de Cultura, por hacer la nueva mención a la piscina a la que me he referido anteriormente, en la que ya se transfirieron 3,9 millones de euros al Ayuntamiento, pero que en estos presupuestos van una partida de 100.000 euros, en ese convenio que se firmó de 4 millones en total, de tal manera que podamos seguir con una partida abierta y poder seguir apoyando al Ayuntamiento para que sea una realidad cuanto antes la piscina de la margen derecha.
Insisto en la idea del consorcio, o del carnaval, o de los palomos, o de todas aquellas fiestas que vienen estando, que se incrementan en algunos casos o se mantienen. En definitiva, mantenemos la apuesta del Gobierno de la Junta por la cultura en la ciudad de Badajoz como motor de desarrollo económico-social. Consejería de Infraestructura. El tramo 2 de la Ronda Sur, que es el que vamos a ir decididamente a acometerlo. El 1 y el 4, os recuerdo, está en fase de redacción de proyecto, en un estado bastante avanzado, pero siendo realista, y hay que serlo, priorizando, y hay que priorizar cuando se gobierna, el tramo 2 es el que la presidenta ha decidido impulsarlo y ponerlo en marcha cuanto antes. Para eso, os puedo informar que después del verano del año 2026 van a estar adjudicadas las obras y que veremos probablemente movimiento de tierras en el tramo 2 de la Ronda Sur en el último trimestre del año 2026. Por eso la partida en el año 2026 es de 1,5 millones de euros, suficiente y además de sobra para afrontar esa primera certificación de obras. De tal manera que en el 2027 le demos el gran impulso con 15,9 millones de euros, consta la programación plurianual en el proyecto de presupuestos del 26. Repito, 15,9 millones en el 2027, 24,3 millones en el 2028 y 5,1 millones en el 2029, que sería la fecha de finalización de la obra prevista inicialmente. Contemplamos también el proyecto del sexto puente y no lo contemplamos con una partida de 50.000 euros que nos permita abrirla y decidir a lo largo del año si seguimos adelante con el proyecto o no. No, llevamos una partida de 500.000 euros que si ustedes echan las cuentas, un proyecto sale en torno al 5 o 6% del coste total de la obra. Con la partida de 500.000 euros en el año 2026 y de 600.000 euros en el año 2027 nos permite afrontar de una manera decidida y honesta que sí vamos a ir a acometer ese proyecto del sexto puente, convencidos de que la ciudad está experimentando un crecimiento muy importante que conlleva hacer una programación de lo que queremos que sea la ciudad a años vista. Y antes de tener un problema en el cual haya colapso o haya dificultad de circulación, hay que adelantarse y, por tanto, con algunos años de margen de antelación, acometemos este proyecto para saber de qué estamos hablando, de cuál es la cuantía, de cómo conseguir los fondos y de cómo programarlos de manera plurianual. También hemos decidido incluir el proyecto de la autovía Badajoz-Olivenza, también decididamente el año 2026 con 150.000 euros, 1,2 millones de euros en el 27 y 1 millón de euros en el 28, de tal manera que nos permita en 3 años tener hecho el proyecto, que como sabéis es complicado y no son proyectos de 5 o 6 meses, son proyectos de 3 años vista y por tanto aquí está la programación a 3 años de un total de 2.350.000 euros para el proyecto de la autovía Badajoz-Olivenza. El consorcio del casco histórico, que también era una reivindicación de la ciudad de Badajoz, y ahí el alcalde insistió mucho a la presidenta, se puso en marcha. Y este año decidimos casi cuadruplicar la aportación de la Junta de Extremadura a ese consorcio, entendiendo que ha llegado el momento en el año 2026 de darle un impulso y de acometer trabajos consecuencia de esa preparación que se ha hecho por parte del equipo a lo largo de este tiempo. Sé que muchos de los ciudadanos, incluso compañeros de prensa, en alguna ocasión ha puesto de manifiesto si nos parecía suficiente la aportación de la Junta de Extremadura al consorcio. Claro que era suficiente en un momento inicial en el cual se contrata el personal, se ve qué trabajo se quiere hacer, cuál es la dirección a la que se quiere ir y eso ya está acometido. Y este es el momento de cuadruplicar esa inversión, de tal manera que aumentamos de 98.600 euros a por encima de los 360.000 euros para impulsar ese trabajo del consorcio. Y seguramente así será a lo largo de los años a medida que haya que ir acometiendo nuevos trabajos. Y por último, en materia de gestión forestal, y porque me parece importante, es algo que se ha venido demandando también y una reivindicación histórica tiempos anteriores al año 2010, que es la última reseña que hemos encontrado de esta cuestión,
la Cañada Real Sancha Brava con una inversión de 624.000 euros. La que hemos encontrado se remonta a 2010, pero probablemente, reivindicación, probablemente sea antes, yo no lo sé. Lo que quiero trasladar con esto es que estamos absolutamente centrados y ocupados en poder acometer inversiones en la ciudad de Badajoz que durante tantos años se negaron. Y yo agradezco la confianza siempre de entender que este Gobierno es capaz en 2 años de acometer infraestructuras que no se habían acometido en la ciudad en los últimos 30. Y agradezco la confianza, pero a veces esa confianza crea, bueno, pues unas expectativas que vamos cumpliendo poco a poco. Y yo lo que pido siempre es confianza, lo que pido es responsabilidad, y está en la mano de los grupos de la oposición, y se lo pido aquí a los grupos del Ayuntamiento, a los grupos municipales, a los que tienen representación en la Asamblea, Partido Socialista, Vox. Oye, que decidan si esto es lo que quieren para su ciudad o no. Que trasladen a sus partidos si quieren este tipo de inversiones para la ciudad o no. Si quieren que la Junta de Extremadura siga al lado del Ayuntamiento de Badajoz invirtiendo decididamente, como lo ha hecho a lo largo de estos 2 años y quiere hacerlo a lo largo del año 2026 o no. Si quiere que la tramo 2 de la Ronda Sur empiece en las obras a finales del 2026 o no. Si quieren los nuevos colegios o no. Si quieren los centros de educación especial o no. Si quieren las inversiones en los hospitales o no. Si quieren los nuevos quirófanos del materno-infantil o no. Si quieren que sigan mejorando servicios como pueda ser el de reproducción asistida en Badajoz o no. Si quieren que se sigan poniendo en marcha servicios pioneros en toda Extremadura e incluso en España en el ámbito sanitario en la ciudad de Badajoz o no. Y me refiero, por ejemplo, a esa ciclotrón que solo tiene la ciudad de Badajoz y 9 más en toda España. Y se puso en marcha por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola aquí en la ciudad de Badajoz. Que decidan si quieren esa unidad móvil ECMO, que solo hay una en toda Extremadura aquí en la ciudad de Badajoz o no. Es decir, que si están aquí para defender los intereses de la ciudad de Badajoz o están aquí para defender los intereses de no se sabe muy bien quién, porque no se sabe muy bien quién manda en cada uno de los partidos en Extremadura. Y por tanto eso es lo que les pedimos, altura de mira y responsabilidad, y que se coloquen al lado de la ciudad de Badajoz en lugar de al lado de quienes no tienen interés en que la ciudad de Badajoz mejore. Así que yo, esperando que se pongan del lado del alcalde en esas reivindicaciones que otros alcaldes aspiraron a ellas, quisieron ver cumplidas en un anexo de proyecto de gasto con plazos, con inicio de las obras, muchas de ellas en este año 2026 ya, que muchos alcaldes aspiraron y no consiguieron, y que había otras muchas necesidades, evidentemente, en la ciudad de Badajoz que sí se consiguieron, pero que se pongan al lado del alcalde en esa reivindicación, sin colores políticos, sin pertenencia a bandos, ni a partidos, ni a nada, únicamente a los intereses de la ciudad de Badajoz o a intereses que no sabemos muy bien comprender. Por tanto, yo os doy las gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta ante esta cuestión, aunque entiendo que... La valoración y luego quedamos... Bueno, por mi parte, en primer lugar, agradecer la extensa, la profusa información que nos ha dado a todos el consejero, agradecer a la presidenta su llamada, su compromiso con la ciudad de Badajoz y conmigo, pero sobre todo con la ciudad de Badajoz, y que se ha visto materializado en este borrador de presupuestos que atiende, ni más ni menos, a las necesidades de la gente. No hay mayor aspiración para un representante político que plasmar en un documento borrador de presupuestos las aspiraciones de la gente de la ciudad de Badajoz. Y la gente no me refiero al particular individualmente considerado, sino me refiero a la gente que forma parte de grandes colectivos que han estado olvidados en esta ciudad durante mucho tiempo. Especialmente aquellos que somos usuarios de la sanidad y que han visto cómo durante mucho tiempo nuestros hospitales se caían, literal, se caían. Este borrador de presupuestos atiende a las necesidades de la gente, de los usuarios y de los sanitarios que trabajan en ellos. Y, por tanto, nos permite avanzar en unas infraestructuras del siglo XXI y nos permite poder tener la capacidad de mirarle cara a cara al usuario
de la ciudad de Badajoz y aquellos que vienen dentro del área de salud, que no es solo la ciudad de Badajoz, y poder explicarles que estamos trabajando por ello. Y este borrador de presupuesto, sin duda, con esos 27 millones y con el resto de inversiones que ha relatado el consejero, pues atienden a esa sensibilidad. Y no solo a los pacientes hospitalarios o a los pacientes de atención primaria, sino también a aquellos usuarios de infraestructuras del tercer sector, con ese centro para personas TEA, con esa dotación presupuestaria y con ese compromiso para ellos, y que es un centro de referencia que ya no es ni siquiera que atienda al área de salud de Badajoz, sino que atiende a todos y a cada uno de los usuarios y de las familias de Extremadura, y por tanto convierten a la ciudad de Badajoz en referente en el tercer sector. Hoy teníamos prueba de ello, el Encuentro Nacional de Aspace aquí en la ciudad, de lo cual nos sentimos profundamente orgullosos. Hablamos del paritorio, con el que la consejera en su momento explicaba que no podía ser que madres e hijas hubieran parido en el mismo paritorio, en las mismas instalaciones, con una diferencia de 30 y 40 años. Hablamos de infraestructuras hídricas, tan desconocidas pero tan importantes, con esos 4 millones plurianualizados y con ese compromiso también en la ribera de la Zuz de la Pesquera de pelear y de luchar contra el nenúfar, que tanto afecta a la ciudad de Badajoz. Así lo anunció la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, y el director general, Germán Puebla, y así se materializa en esta nueva propuesta de presupuestos que espero que sea aprobada. Hablamos también de educación y del colectivo de la educación. Hablamos de 15 y 20 años, en algún caso, de demandas, de anhelos, de promesas que no han sido atendidas. No han sido atendidas hasta ahora. Hablamos del Colegio de Educación Especial Los Ángeles, sobre el que han corrido ríos de tinta y que no ha sido hasta que la presidenta tomó posesión de su cargo cuando se ha dado el impulso y que tan cerca estamos de ver materializado. Hablamos del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Gébora, otros tantos ríos de tinta, firmado ya el contrato de obras y por tanto espero que finalizado a finales del año 2026, realidades. Hablamos de la colaboración entre Ayuntamiento y Junta de Extremadura para avanzar y para agilizar todos y cada uno de los trámites en el Instituto de Cerro Gordo, que tiene consignación presupuestaria en estos presupuestos del año 2026 con 10 millones de euros y que queremos verlo hecho realidad, una aspiración de todos y cada uno de los vecinos de Cerro Gordo que, como sabéis, tienen que desplazarse fuera de su barrio ultraperiférico de la ciudad de Badajoz para que sus hijos puedan recibir la docencia y la educación que merecen. 12,8 millones para el nuevo edificio del Provincial, en el que se van a simultanear tanto la Escuela Oficial de Idiomas como el nuevo Centro de Salud, Zona Centro y Pardaleras. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto? Y ya está presupuestado por parte de la Junta de Extremadura. Y hablamos, como decíamos, de compromiso con todas y cada una de las personas y colectivos de esta ciudad. Hablamos de identidad, de tradición, de cultura, hablamos de carnaval, hablamos de Semana Santa, hablamos de infraestructuras deportivas, esa piscina de la margen derecha, de que ya espero que sea una realidad. Hablamos del consorcio de López de Ayala, hablamos del casco antiguo, pero sobre todo y principalmente hablamos de infraestructuras viarias, que son las que corresponden a la Junta de Extremadura y que nos permiten mirar al futuro con optimismo. Optimismo respecto al avance de los tramos 1 y 3, optimismo respecto a la contratación y ejecución material de la obra del tramo 2, 46,8 millones de euros comprometidos. Ya los tuvieron el año pasado y no se pudo sacar adelante el presupuesto y, por tanto, vamos en descuento como consecuencia de la cerrazón y de la incapacidad de superar miedos atávicos a que las cosas vayan bien que han demostrado los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura. Hablamos del proyecto del sexto puente. ¿Cuántas veces hemos reclamado a la Junta de Extremadura durante años y años que era una necesidad acuciante en la ciudad de Badajoz? ¿Cuántos años? El año pasado, consignación presupuestaria para hacer el estudio de viabilidad. Este año, consignación para hacer el proyecto. Así se va construyendo ciudad y así se va construyendo región. ¿Hablamos del proyecto de autovía Badajoz-Olivenza? Bueno, pues hablaremos de él. Hablaremos de él, promesa incumplida del anterior gobierno y del anterior, y una absoluta necesidad para los vecinos de la ciudad de Badajoz
y de toda la comarca de los Llanos de Olivenza. Es una carretera peligrosa, lo demuestra día a día, soporta un volumen de tráfico tremendo y desde aquí mi agradecimiento expreso, personal y especial a la presidenta, al consejero y a todo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura porque hayan atendido esta necesidad y hayan dotado a esta redacción de proyecto con 2,3 millones de euros en los próximos ejercicios. Como decía, hablamos del Consorcio del Casco Antiguo. El Consorcio del Casco Antiguo ha echado a andar con pocos recursos materiales y humanos y ahora estamos en disposición de poder tener la capacidad de poder sencillamente contratar, porque se necesita más de una persona para poder contratar por cómo está establecido el sistema de contratación público en España. Estamos en marcha ya con los diferentes procesos selectivos y de cobertura de las diferentes puestos o plazas que estaban en marcha y sí puedo decir que, en todo caso, antes de finalizar este año, el consorcio tendrá la capacidad de poder contratar y, por tanto, dotamos en paralelo Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Badajoz. Como sabéis, el Ayuntamiento de Badajoz ya tenía en el presupuesto del año 2025 una partida de 400.000 euros, ahora la Junta nos acompaña, vamos a tener más de 700.000 euros a disposición de poder realizar acciones concretas en el entorno y en la competencia del consorcio del Casco Antiguo de Badajoz. Y por último, pero no menos importante, hablamos de la Cañada Real Sancha Brava y algunas personas dirán, ¿y esto qué es? Digo, pues esto es la conexión de la vía de la Cañada Real que lleva desde la ciudad de Badajoz hasta la ermita de Botoa. Año 2011, redacción de proyecto. Año 2025, realidad tangible por parte de la Junta de Extremadura. Ustedes me dirán, ¿y qué ha habido entre el año 2011, 2015 y el 2025? Pues la nada, el olvido y el abandono de una conexión tan importante porque afecta no solo al mundo rural, no afecta solo a la conectividad de las diferentes fincas de la ciudad con su casco histórico, no afecta solo al ocio, porque es una pista que se utiliza para el tránsito de muchos ciudadanos pacenses que la utilizan para hacer deporte o para montar en bicicleta, sino que es la conexión de la ciudad con su ermita, con su copatrona, y por tanto también afecta a la mejora de la identidad de la ciudad. Por tanto, pues yo estoy agradecido porque se han no solo escuchado las reivindicaciones de este alcalde, sino porque creo y considero honestamente que se dan a las reivindicaciones de esta ciudad, se da respuesta. Se da respuesta en unos presupuestos muy equilibrados, en unos presupuestos fundamentales, en unos presupuestos que tienen que ver con la transformación de la ciudad, pero que tienen que ver sobre todo con dar respuesta a las necesidades cotidianas de esta ciudad, que por su tamaño, por su dimensión, son obviamente muchísimas. Y desde aquí, pues lanzar el mismo mensaje que ha lanzado el consejero. Esto es una cuestión de elegir, de tomar partido por tu ciudad o tomar partido por tu partido. Y creo que hay margen para alcanzar acuerdos. Si uno repasa los acuerdos plenarios que hemos llevado a cabo en este Ayuntamiento de Badajoz en los últimos meses, habrán podido comprobar cómo muchas de estas infraestructuras y necesidades han sido reimpulsadas, retomadas, ahora que gobierna el Partido Popular en la Junta de Extremadura, por el Partido Socialista local, a los que, por supuesto, el Partido Popular, que los impulsó en aquel momento, ha acompañado y ha ayudado a aprobar por unanimidad. Pues, señores del Partido Socialista local, este es el momento de ejercer la capacidad de influencia que tengan en sus compañeros de la Asamblea para defender la ciudad de Badajoz. Mismo mensaje para aquellos que conforman el Grupo Municipal Vox. Avanzar o retroceder, poner a Extremadura al borde de unas elecciones o dar estabilidad a una ciudad y a una región. Ni más ni menos. No son chantajes ni amenazas, son realidades. Y afortunadamente tenemos la suerte de que el Gobierno de la Junta de Extremadura está dispuesto a hacer el esfuerzo y el sacrificio de querer acordar cosas. Y por tanto, pues yo les animo a que utilicen ese ofrecimiento y a que puedan convenir, puedan enmendar y puedan acordar unos buenos presupuestos para la región, porque sin duda son unos buenos presupuestos para la ciudad de Badajoz. Por mi parte, poco más, quedamos a vuestra disposición. Entiendo que el consejero tendrá todos y cada uno de los datos pormenorizados del proyecto y borrador de presupuesto, puesto que es de su competencia, y luego, cuando termine de contestar a las preguntas que tengáis, pues yo, si tenéis alguna duda, también quedo a vuestra disposición. Por tanto, Abel, tienes también para apuntar ahí, si quieres.
Un segundo ahí por orden para que se vaya escuchando la pregunta. Vale, pregunto a ver. Muchas preguntas, pero te voy a preguntar por la de Olivenza. He entendido que 3 años de horizonte temporal para tener el proyecto. ¿Y entonces la obra para cuándo? Bueno, los proyectos de una carretera, en este caso una autovía, no son proyectos que duren 1 año ni 2 años. Son proyectos que tienen un plazo de acometerlos y en este sentido hay que ser absolutamente honestos con los ciudadanos, que nadie piense que un proyecto de una autovía se hace en 6 meses. Es que ahora se licita el proyecto y ahora se adjudica el proyecto. Simplemente para adjudicar el proyecto tiene su tramitación y sus plazos. Luego hay que darle el tiempo a la empresa que sea adjudicataria del mismo, hay que darle el tiempo. Luego está en ese proyecto las posibles rectificaciones, las posibles alegaciones. En definitiva, hay que ser conscientes de que estamos hablando de una infraestructura que no se trata de asfaltar la carretera y hacer el margen 20 centímetros más ancho, que es una autovía. Y, por tanto, en este sentido es una infraestructura muy importante que además no puede ir ni con prisas ni mucho menos. Probablemente haya luego hasta cambios de trazado en función de esas alegaciones. Todos los proyectos de autovías, incluso de carreteras también, convencionales, tienen su fase en la cual hay cambios de trazado. Luego, en definitiva, se pone a exposición pública. Tiene una serie de trámites que lo contempla la legislación, más quisiéramos nosotros utilizar el ChatGPT y que nos hiciera el proyecto. Pero fuera de broma, tiene unos plazos que hay que cumplir y ahí no podemos darle unas esperanzas que no se corresponden con la realidad. Esa es la realidad, son 3 años plurianual para tener el proyecto y luego habrá que ver cómo lo acometemos, con qué fondo y también con qué plazo, como lo hemos hecho con este nuevo tramo 2 de la Ronda Sur, del cual se viene hablando también desde hace muchísimos años y que ha dado muchos quebraderos de cabeza con el proyecto, con las expropiaciones incluso. Esto es así y hay que ser conscientes de que son proyectos que vertebran región y, por tanto, llevan un plazo muy importante. Yo quería preguntarle perdón. Buenos días, consejero. 2 preguntas. Ayer en la Asamblea, tanto Vox como PSOE manifestaron que en el anteproyecto de presupuestos no recogen ninguna de sus reivindicaciones. Hablaron de que no había habido por parte de la Junta ningún tipo de querer abordar ese entendimiento entre las partes. ¿Cómo ve a día de hoy si se puede llegar a un entendimiento como está la situación o estamos abocados, como dicen, a unas elecciones? Y Vox les preguntaba ayer que si realmente creen ustedes que unas elecciones son la solución al bloqueo actual o si después de las elecciones todo va a continuar como hasta ahora. Yo no descubro nada. Si os digo que el presupuesto se registra a las 11 menos cuarto, y quizás esté equivocado, corregirme en las horas, puede ser 11 menos cuarto, 10 y media, no lo sé, 10 y media, 11 menos cuarto. Que la rueda de prensa de la consejera de Hacienda comienza a las 11 y termina a la 1 menos 10, y que me están diciendo que en apenas 1 hora, 2 horas se han visto un anexo de proyecto de gasto entero que tiene 800 folios. Yo no me lo creo. Y esto forma parte del teatro de la política. Forma parte de que cada uno de los grupos parlamentarios tiene escrita su posición con independencia de cuál sea el documento que presente el Gobierno. Porque esa es la posición que tienen que decir como grupo. Es el Partido Socialista y tiene que decir que son los presupuestos menos sociales, menos no sé qué, y que no tienen los gastos que no sé cuánto. Es que yo de verdad llevo poco en esto, llevo 2 años de consejero y lo sabéis. Yo no termino de acostumbrarme a este teatro que no se corresponde ni con las reuniones luego internamente que tenemos los partidos a la hora de poder abordar determinadas cuestiones, ni se corresponde con las conversaciones que se dan fuera del Parlamento de Extremadura, ni se corresponde con un conocimiento real de los hechos. Nadie puede estudiarse unos presupuestos de la Junta de Extremadura en un par de horas. Como nadie puede aprender economía en una tarde. Es que es lo mismo. Entonces, que ellos tienen que decir eso, yo lo respeto, lo entiendo perfectamente. La actualidad política te lleva a que tengas que marcar esa posición no teniendo ni idea de lo que hablas. Lo entiendo perfectamente, pero lo que quiero que entiendan los ciudadanos es que esa posición no se corresponde ni mucho menos con lo que hayan podido ver porque no lo han visto. Esa es la verdad. Ahora bien, ¿que podemos hablar de aquí en adelante? Podemos hablar de aquí en adelante. ¿Que no contienen las cuestiones que ellos han reivindicado? Imposible que lo hayan podido comprobar. Vox presentó 200 propuestas
Imposible que hayan buscado 200 propuestas. Divide cuánto se tarda en buscar en 800 folios cada una de las propuestas, teniendo en cuenta que la misma puede no ir con el nombre exacto que el grupo parlamentario te la pide, porque hay muchas formas de denominar una infraestructura, un gasto, hay muchas formas de denominarlo, e intentar hacerlo de una manera responsable, es decir, a ver si está lo que yo he pedido. Eso no se hace ni mucho menos en media tarde. Nadie ha podido comprobar que lo que han pedido están. Nosotros sí sabemos que parte de lo que han pedido están. Que lo encuentren. Parte de lo que han pedido Vox está. Parte de lo que ha pedido el PSOE está. Pero serán ellos los que deban entender si es suficiente o no es suficiente o qué es lo que piden de manera adicional. No obstante, Vox ya se retiró de la negociación, con independencia de que aportara esas 200 enmiendas, dijo que no tenía nada que negociar con la Junta de Extremadura. Por tanto, ahí nosotros nos quedamos satisfechos con el que, aunque sabemos que es un grupo que se ha retirado de la negociación y no quiere acordar nada, nosotros, como representantes públicos, estamos satisfechos de poder, sí, incorporar algunas de sus reivindicaciones, porque son compartidas, pero no por el Gobierno y Vox, sino por el Gobierno, el Partido Socialista, Vox y, si me apuras, Podemos, porque son cuestiones de región en las cuales no tienen nada que ver con la ideología, porque yo recuerdo que las votaciones de Vox y el PSOE de la Asamblea de Extremadura coinciden en el 55% de las veces. Por eso os hablo y os digo lo del teatro, porque es que es verdad, es que es así. Luego los hechos demuestran otro tipo de cuestiones, como posible acuerdo con Partido Socialista. Nosotros estamos abiertos a hablar con quien tiene la representación de los ciudadanos, nos guste más o nos guste menos quién se siente. Entendamos que no debería estar sentado, como lo entendemos, pero eso no implica que respetemos que tienen la confianza y el voto de muchos ciudadanos, que son los que merecen nuestra confianza. Y por tanto estamos dispuestos a hablarlo. Pero analizarlo o marcar la posición de manera gruesa diciendo estos presupuestos son los más no sé qué o los menos no sé qué, o como han manifestado, no se corresponde con las conversaciones posteriores. ¿Las ha habido? Sí, las ha habido. Otra pregunta, si consideran lo que ha dicho Vox, que unas posibles elecciones desbloquearían o volveríamos a la casilla inicial de esta legislatura. Lo que ha hecho el Gobierno es ser responsable. No hay ninguna presidenta de ninguna otra comunidad autónoma a lo largo de la historia de nuestro constitucionalismo que haya negociado sin guardarse un as debajo de la manga, diciendo qué es lo que va a ocurrir al final de la negociación si no llegamos a un acuerdo. Nadie negocia así. Cualquier presidente, y no os tengo que poner de ejemplo al del Gobierno de España, negocia guardándose ases en la manga, y aquí no los hay. Ella ha sido lo más honesta que se puede ser, que es sentarse con quien tú vas a negociar y decirle, Extremadura se enfrenta a dos caminos, pero esos dos caminos conllevan a la estabilidad, sí o sí, siempre. ¿Qué es lo que quiere la Junta? ¿Qué es lo que quiere cualquier gobierno municipal? ¿Qué es lo que quiere cualquier empresario, cualquier inversor, cualquier agricultor, cualquier ciudadano? Estabilidad de la comunidad autónoma. Y ha ofrecido los dos caminos, estabilidad a través de presupuestos o estabilidad a través de la decisión de los ciudadanos. Nos puede gustar más o menos lo que decidan los ciudadanos, cómo salgan o no salgan las cuentas o dejen de salir. Pero esa es la democracia y esa es la libertad, darle la palabra a los ciudadanos que no se equivocan, que aciertan y que, por tanto, seguro que podrán decidir el destino de Extremadura mucho mejor de lo que están sabiendo decidirlo los grupos en la Asamblea de Extremadura. Si los grupos de la Asamblea de Extremadura no están dispuestos a decidir futuro, serán los ciudadanos los que decidan futuro. ¿Cuál es el futuro? Esa es la democracia. ¿Eso implica que no salga o deje de salir o nos enfrentemos a más? No, implica libertad, implica democracia, implica ser valiente, implica no estar con el pegamento de Glutre en la silla al cargo, implica estar despegado de los cargos, porque nadie en ese sentido es capaz de hacer esto si no fuera porque tiene un desapego al cargo y lo que quiere es un apego a que las cosas vayan bien, a que nadie nos chantajee, a que nadie esté poniendo piedras en las ruedas constantemente, a que no podamos llevar a cabo determinados proyectos que son buenos para Extremadura porque si son buenos para Extremadura entienden que se lo va a apuntar el Gobierno en lugar de ser más generosos, más responsables y con más altura de mira entendiendo que ganamos todos. Ese es el problema de lo que está sucediendo en Extremadura, probablemente en la política nacional. Probablemente en toda la política nacional, pero ese es el problema. La diferencia entre nosotros es que nosotros no tenemos apego al sillón, como lo pueda tener el Gobierno de España, y que quiere un mes más, otro mes más, otro mes más.
No hay desapego y por tanto, o sea, no hay apego al sillón. Y por tanto, tenemos la libertad de que la presidenta pueda ofrecer de manera honesta esos dos caminos, pero en todo caso siempre llevan a una misma meta, que es la de la estabilidad, con independencia de cuál sea el resultado. Luego hay otros mecanismos, luego hay otras posibilidades y por tanto en esa estabilidad es la que nos tenemos que centrar y no tenemos que tener miedo a nada. Que decidan los grupos parlamentarios si no quieren que decidan los ciudadanos, pero al final hay alguien que tiene que decidir. El Gobierno hace lo que tiene que hacer, presentar unos presupuestos, presentar una hoja de ruta, decirle a los alcaldes qué es lo que va a hacer en cada uno de los municipios, contar a los ciudadanos, trasladar, informar cuáles son sus proyectos de región, que los tenemos, como habéis podido comprobar. Proyectos de región que permiten ya en un tercer año de legislatura estar hablando de un cambio sustancial. Es que nadie piense que lo que está ocurriendo en Extremadura es casualidad. Detrás de todo lo que está ocurriendo en Extremadura, hablemos de lo que hablemos, yo insisto en esta idea siempre, pero podemos hablar de lo que queramos hablar en datos económicos y en datos sociales. Que llevemos 25 meses en los que desciendan consecutivamente las listas de espera en dependencia, que haya 3.000 extremeños menos que esperen para una intervención quirúrgica, que hablemos de récord histórico en exportaciones, récord histórico en turismo, récord histórico en afiliación, récord histórico en desempleo, en cifras de parados, récord histórico en atracción de inversiones. Yo recuerdo que mientras en el resto de España desciende la inversión, la atracción de inversiones un 60%, aquí hemos captado 21,2 millones de euros más. En Extremadura están pasando cosas y lo que no queremos es que dejen de pasar esas cosas. Lo que queremos es que esto siga funcionando porque ahora nos va bien, porque ahora tenemos datos positivos, porque ahora estamos encabezando datos positivos en España, cuando antes estábamos a la cola de los datos positivos y encabezando los negativos. Siempre Extremadura, la primera, un dato negativo ahí, la primera, ganando Extremadura siempre. Cuando eran datos positivos para todos, Extremadura, la última, siempre. Y yo creo que estamos cansados todos de eso y, por tanto, la oposición, si lo que quiere es que le vaya mal a Extremadura, tendrán que ser los extremeños los que decidan qué quieren para Extremadura, pero sin miedo, y esto no corresponde a ningún chantaje, esto no es más que la democracia y la libertad. Si alguien lo toma como chantaje, insisto en esto también, es que entonces tiene miedo por una cuestión personal, pero no por una cuestión colectiva. Nadie puede tener miedo a que los ciudadanos decidan, nunca, jamás. Nos guste más o nos guste menos, que es lo que salga de las urnas. Yo quería preguntarle varias cosas sobre el contenido de los presupuestos para la ciudad de Badajoz. Por un lado, el tema del hospital provincial, por aclararlo, porque en la parte de sanidad aparecen 2 o 3 partidas distintas. Después se ha hablado de la partida de la Escuela Oficial de Idiomas, que no aparecen. No sé si quieren dar una genérica o si es que esos 12 millones... En definitiva, la pregunta es, ¿cuánto dinero se va a invertir en el hospital provincial? Pues mira, todo lo que está previsto hacer por parte de la Junta de Extremadura. concretamente, para no equivocarnos, 12,7, pero 12,8. 12,8 en total, que son 7 de educación más el resto de sanidad. Ese es el dato correcto. Vale. Mientras que se hace y no se hace la obra para el traslado del hospital de Los Pines, que sabemos que es una obra difícil, larga, compleja, se anunció el traslado provisional al con 1,1 millones de euros. ¿Eso está? Eso está. ¿Aquí en estas cuentas? Sí, sí, está. 1,1 millones de euros. Si no está en una partida concreta, estará en genérica, pero 1,1 millones de euros va. Como no está en una partida concreta, la partida de 27 millones de euros para la climatización de los hospitales, pero podéis ver la partida que tiene esa denominación, que son 32 o por ahí, y la mayor parte de la inversión está en esto que hace falta para que no deje un día de funcionar en este sentido. ¿Y con qué horizonte temporal? Perdón. Esta obra del hospital provincial, ¿con qué previsión? Vamos a hacer ya todo lo que es el proyecto para la renovación y no te sé dar una fecha concreta, pero en todo caso el 2026 va a haber grandes avances en este sentido. Y después, en las inversiones de sanidad también en el hospital, ha hablado del hospital universitario, una reforma de una primera fase. Sí, va a haber una primera fase de 3 millones. Creo que algo se escribió en este sentido y lo que se ha hecho es ampliar más esa reforma, esa adaptación, si lo queremos llamar así. Después de tantos años sin invertirse, es necesario ponerlo al día y va a tener una primera partida de 3 millones de euros, que es independiente de la de los quirófanos del materno-infantil, que son 8 millones de euros. Y en definitiva, es que este es el camino. Y esto será así durante todos los años, cada vez que podamos acometerlo, porque
Son infraestructuras que tienen sus carencias. Este año hemos cambiado todos los tejados de Uralita de los hospitales aquí en Badajoz. Son cuestiones que no se ven, salvo que te asomes por la ventana porque haya dado a luz y estés allí aburrido un rato y salgas y veas el tejado y lo han cambiado, no se ve. Pero evidentemente todos los que hemos hecho uso, y yo lo he hecho hace 5 años y hace 4 años, en 2 ocasiones, y me preguntaba cómo era posible que se esté exigiendo a empresas cambiar los tejados de Uralita por la posible contaminación y afectación a la salud que esto supone y que tengamos en nuestras infraestructuras sanitarias esto. Bien, pues este año se procedió al cambio. Como digo, es que hay muchas inversiones que no se ven, pero que son necesarias y que en definitiva hay que seguir acometiendo. No da rédito electoral. Que cambiemos el tejado del hospital de Uralita por el que se merecen todos los ciudadanos, eso no da ningún rédito electoral, pero es que este Gobierno y la presidenta es el mandato que siempre nos da. Estamos aquí para mejorar la vida, estamos aquí para hacer cosas que haya que hacer con independencia de que dé más resultados o dé menos resultados. Aquí nos han elegido para otra cosa que no es la de estar constantemente haciendo la cuenta, el regate corto, que es lo que ha pasado a Extremadura durante muchos años. Siento arrimar siempre el ascua a mi sardina, pero es así, y es que a veces en ocasiones hablo como ciudadano porque son 2 años y no me termino de acostumbrar a esto. Y no sé, después el alcalde, lo último. El alcalde, porque hablan de los depósitos de la luneta. Ah, vale. Bueno, era por la luneta, no sé si. Bueno, después le Cristina, ahora por favor, es que sí. Ya sí lo entiendo. Sí, a ver, ha dado la cifra de 300 millones de euros en los 2 últimos años, 2024 y 2025. ¿Cuántos en el próximo año 2016 en total? Pues mira, en inversiones puras, que es de las que os he hablado, que son capítulo 6, capítulo 7, estamos hablando en torno a unos 125. Este dato hay que actualizarlo, hay que ponerlo con todo ese mantenimiento de infraestructuras del cual os hablaba al principio. Yo me atrevo a decir que este año es un año de inversión histórica que supera los 200. Pero os pido que antes de nosotros hacer los cálculos, que es imposible, esto se ha terminado esta madrugada por parte del equipo con la intención de poder informar, pero únicamente está hecho lo que son las inversiones puras, como os digo, lo que va a la ronda, lo que va a un nuevo paritorio, lo que va a la reforma, a la climatización, pero evidentemente hay todo lo que conlleva una infraestructura de servicios en una ciudad, que es la que permite dar un dato mucho más exacto. Hoy era informaros únicamente de cuáles son las inversiones concretas y directas en la ciudad de Badajoz. El resto de partidas, que las hay y muchísimas, y además por importes menores a los que aquí podemos ver, y que, como digo, son importantes pero no son llamativas en cuantía, eso suma todo. Y hay que daros en ese sentido el dato más exacto. Por eso yo lo que os pido es que nos dejéis un tiempo a la hora de poder calcular todo concretamente, porque hoy era informaros únicamente de estas inversiones que suponen reivindicaciones y demandas históricas de la ciudad. Hay muchas otras, insisto, pequeñas. Yo me atrevería a decirlo y probablemente no me equivoque, pero es mejor que esperemos el dato. Mejor que esperemos el dato. Sí, volviendo. Buenas, consejero. En medios de comunicación hemos visto y se ha publicado que se ha reducido la plantilla de bomberos y los presupuestos de forestal. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo lo que tengo que hacer es, y no me gusta hacerlo, pero no es verdad el titular. No se despide a nadie, ni mucho menos. Estos bomberos están contratados en un puesto de trabajo con una RPT cuyo puesto de trabajo es temporal y por lo tanto no despide nadie. Llega una finalización del contrato, llega la fecha y finaliza. ¿Cuál es el compromiso que se aprobó en Consejo de Gobierno que propuso la presidenta? Que en lugar de irse a su casa, continúen trabajando. Por lo tanto, lo único que hay es una adaptación entre esa finalización de contrato temporal, en el cual se les va a proceder a llamar mediante bolsa, son ellos los únicos que tienen los méritos para poder seguir, hasta que se conviertan las plazas en definitivas, que tiene que pasar por mesa de negociación y tiene que publicarse en el DOE y tiene que hacerse los trámites administrativos. Pero no se despide a nadie. Estos bomberos se quedan con nosotros. Otra cosa es que finalice el contrato temporal y al día siguiente entren con un código X en la nueva RPT.
provisional hasta que sean los puestos definitivos en la RPT definitiva que pase por la mesa de negociación. Pero creo que ha habido un malentendido y no se van a su casa, no se despide a nadie. Finalizan el contrato y lo que tarden en llamarlo de bolsa. Nuestra intención es que sea al día siguiente. Si es posible, será al día siguiente. Y si no, tardará 2 o 3 días, lo que sea. Pero estos trabajadores se quedan con nosotros porque se van a quedar con nosotros ya permanentemente, de manera fija, durante todo el año. Ese fue el acuerdo del Consejo de Gobierno y se va a cumplir. Con más problemas de burocracia o con menos problemas de burocracia, pero se va a cumplir. Pero la Junta, insisto, no despide a ningún bombero forestal. Se les termina el contrato temporal que venía siendo así tiempos A y van a pasar a una situación transitoria, siguiendo trabajando, y luego pasarán al puesto definitivo, pero no ni despedimos ni se van a su casa. Yo quería preguntar por la reunión del martes de las eléctricas prioritarias de Almaraz, que parece ser que podrían llegar a un acuerdo para ya por fin solicitar la prórroga, y además sin la condición de bajar la tasa en renta. Entonces quería una valoración de qué le parecería. A ver, las empresas no piden la prórroga porque el BOE establece el cierre definitivo de Almaraz, unidad 1 y 2, con una fecha concretísima. O sea, para pedir la prórroga a las empresas lo podrán manifestar verbalmente, podrán implorarle a quien quieran, pero el BOE dice lo que dice. Y hasta que el Gobierno no modifique ese BOE y suprima esa disposición, es que no sé dónde está el modelo de documento para pedir una prórroga. Yo me he dedicado al derecho y no, en mi cabeza no cabe. Por lo tanto, ellos lo podrán pedir como una cuestión que, en fin, comentarlo, decir estamos decididos a continuar, pero el que tiene que hacer esto es el Gobierno de España, suprimiendo del BOE la fecha concreta en la que está determinado el cierre de la unidad 1 y la unidad 2, la primera en el año 27, con el día concreto. Hasta que no se modifique el BOE, no hay una posible tramitación administrativa de ninguna petición de prórroga. ¿Que la quieren hacer? Es que nosotros queremos que lo que hagan es reunirse con el Gobierno, con la ministra, poderlo consensuar y poderlo dialogar de tal manera que ambas partes lo acuerden, se suprima esto del BOE y ellos planteen la documentación para hacerlo. Si esto no es así, tenemos un problema, es que a final de octubre, 30 de octubre, comienza el intercambio de documentación con el Consejo de Seguridad Nuclear y una vez que empieza el intercambio de documentación con respecto al cierre definitivo, luego es ya un problema. Queda algún tiempo aún por delante para poder revertir esta situación. Nosotros lo pedimos, lo exigimos, lo reivindicamos y hacemos lo que haga falta como Gobierno para ello. Y lo que haga falta es precisamente la propuesta de la presidenta de reducir esa tasa, mal llamada impuesto, en el cual pueda acometerse una reducción de hasta el 50% en los próximos años, siempre y cuando Almaraz continúe abierta, que le da a ellos una ventana para poder cuadrar las cuentas que, en definitiva, están pasando por un momento complicado a nivel económico porque la subida de los impuestos del Gobierno los ha asfixiado completamente. Ese cambio de postura, ¿no?, que parece inicial de las eléctricas, de que no lo condicionan por lo menos a la rebaja de la tasa, o sea que lo has dicho antes en el último año, ¿no?, que estaría condicionando. Bueno, lo que se habla fuera y lo que se habla dentro es que, como no formo parte de esas conversaciones entre las empresas y el Gobierno, que tampoco es que existan ahora, quieren iniciar esas nuevas conversaciones, pero no existen, no lo sé. No lo sé si eso es así y me extraña. Me extraña que sea así. ¿Podría ser un cambio de última hora? No lo pongo en duda, pero me extraña. Vale, si no importa, pasamos ya al alcalde, que estamos alargando mucho el tiempo. Pues no sé si Rocío. Ay, perdón. Sí. Sí. Que era por los depósitos de la luneta, porque van por el fondo. Ahora habla tanto, no sé, le estaba sufriendo. Ya, gracias. No, que con los fondos EDIT va una partida, o una de las cosas que se habían presentado era la sustitución de parte de los
esto que iban a ser 2, la Junta otros 2, al final esto de la luneta, ¿cómo va a quedar? ¿La Junta va a cambiar los 4? No, queda exactamente igual como estaba previsto, es una inversión total de 8 millones de euros. El Ayuntamiento, a través de los fondos EDIR, sustituirá 2 por importe de 4 millones y la Junta de Extremadura otros 2 por otro importe de 4 millones. Haciendo un poco el histórico de esto, esto es un compromiso que alcanzamos en su momento con el anterior Gobierno de la Junta, en este caso con la consejera de entonces, con Olga García, en la que la Junta de Extremadura se comprometía a realizar proyectos y obras del 100% de los depósitos. Esto no pudo ser como consecuencia de la falta de impulso de ese proyecto y de ese expediente, aunque los proyectos están. En el año 2023 prácticamente no se ejecutó nada de lo que estaba previsto en el presupuesto en cuanto a infraestructura hídrica, por tanto arrastró al 2024 y el 2024 al 2025, y este año ya por fin hay disponibilidad presupuestaria de la Junta de Extremadura para acometer la parte a la que el Ayuntamiento, que no podía esperar, pues pidió a los fondos EDIL, y por tanto pues esto va a ser una muestra más de la colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento, en la que a través de fondos europeos el Ayuntamiento haga el 50% de ellos, 2, y la Junta de Extremadura los otros 2, por un importe total conjunto de 8 millones. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿cómo van los de la casa? Quiero decir, los presupuestos. Ya tenemos cerrados los ingresos, ya sabemos de cuánto dinero vamos a disponer, prácticamente el mismo que el año pasado. No hay grandes cambios, no tenemos mayores disponibilidades, sujetos siempre a que en el año 2025 podamos aspirar a lo mejor a hacer alguna venta, alguna enajenación de algún terreno público municipal que esté sin uso, como ya hemos ido haciendo en este año, perdón, me refería al 2026, 2025, pero los ingresos ordinarios son los que son, se mantienen respecto al año pasado. El año pasado teníamos una serie de ingresos derivados de unas devoluciones de IVA que teníamos pendientes y este año pues no las vamos a tener, por tanto, en principio tendríamos unos ingresos inferiores a los del año pasado, porque no queremos y no vamos a tocar ningún impuesto municipal, el compromiso de la congelación total y absoluta de las tasas e impuestos municipales, pero es verdad que este año, 2026, vamos a tener ese trimestre de más de la nueva tasa de la basura impuesta, una vez más, insisto, por el Gobierno de España, que nos va a permitir poder mantener el nivel de recursos ordinarios de este ayuntamiento. A eso habrá que unir en fase plurianual y en el anexo de inversiones toda la financiación obtenida en los EDIL, pero es verdad que para este año 2026 la cuantía que se preveía en el cronograma que presentamos al Ministerio pues no era de mucha entidad y los importes principales se prevén para los ejercicios 27 y siguientes, y por tanto, bueno, pues en eso estamos, ¿no? Ahora, esta semana que entra, vamos a hablar con los grupos políticos para ver qué propuestas tienen de cara a este año 2026, pero ya lanzando la información de que los ingresos son los que son y que yo no estoy dispuesto a subirle los impuestos a la gente. Muchas veces hablamos, ¿no? Y una de las críticas que decía el consejero, y yo la comparto, es la de la crítica o el mantra por parte de la izquierda de que son presupuestos poco expansivos, ¿no? Eso lo oímos el año pasado, desde luego que son poco expansivos, porque nosotros, la única manera, los ayuntamientos que tienen de expandirse en el gasto es el de subir los ingresos, y los ingresos se suben de dos maneras: o subiendo los impuestos a la gente, o vendiendo terreno, si es que se puede vender, o generando mayores ingresos. Y fuera de los tributos municipales, y teniendo en cuenta que existe una absoluta indeterminación en los ingresos que vamos a recibir por parte del Gobierno de España, pues de luego nosotros no estamos en disposición de arriesgar absolutamente la economía ni la hacienda pública municipal para hacer frente a inversiones para las cuales no tenemos garantizada ese retorno, ese dinero, ¿no? Y como no le hemos subido los ingresos a la gente, pues el dinero que hay es el que es, y por tanto pues les emplazaremos la semana que viene a través del teniente alcalde delegado de Economía y Hacienda que presenten propuestas, sabiendo la disponibilidad presupuestaria que hay y entendiendo que el presupuesto del 2025 marca los ingresos reales de este ayuntamiento, y a partir de ahí, bueno, pues intentar alcanzar algún tipo de acuerdo para aprobarlos con el mayor consenso posible, y si no es posible, porque no es posible, solo tenemos la suerte de tener y de gozar en esta ciudad de esa estabilidad institucional, y por tanto pues aprobarlo, aunque sea en solitario, pero desde luego para no paralizar ni un solo segundo los proyectos de gasto que tenemos previstos para el año 2026. En cuanto tengamos cerrado el capítulo de gasto, obviamente, y hablados y vistos con ellos, pues tendremos ya la posibilidad de poder llevarlo a pleno. La dificultad aquí consiste en cerrar los ingresos. Los ingresos están cerrados. A partir de ahora, en distribuir los gastos de manera correcta, atendiendo a las nuevas necesidades. Como sabéis, el capítulo 1, el de personal, aumenta todos los años en una media del 2,5%, lo cual supone un impacto importante en las arcas municipales. Los contratos también, aquellos que vencen, se tienen que volver a licitar,
los del capítulo 2 con los nuevos incrementos de coste, entre los que están los incrementos de coste de personal afectos a esos contratos y, como sabéis, las subidas recurrentes y muy amplias del SMI hace que todos los contratos sean más caros y, por supuesto, también en el capítulo 6 todos los precios del coste de los materiales de obra pues hace que todos los proyectos que están previstos en el capítulo 6 tengan que ser revisados casi continuamente y, por tanto, pues tengamos que tener cierta prudencia a la hora de cuantificarlos, de materializarlos y, sobre todo, de poder pintarlos en unos presupuestos para que puedan ser llevados a cabo. La Alcazaba de Badajoz se enfrenta a una reparación urgente. ¿Qué se tiene contemplado en este sentido? Consolidar la zona, es verdad que uno ve la imagen, sí, lo hemos visto, uno ve la imagen y parece que lo que se ha desprendido es toda la muralla, pero se ha desprendido simplemente la base, ¿no? Una parte pequeña que tiene, digamos, de manera inmediata una fácil solución y no especialmente gravosa en lo económico, son 175.000 euros. La declaración de urgencia del procedimiento lo único que hace es que acortamos los plazos a la mitad para poder contratarlo con total garantía, pero en la mitad de tiempo, y a partir de ahí, pues como hemos dicho en los últimos años y teniendo en cuenta la situación de ese tramo en concreto en Muralla, en el que la actuación integral supone más de 2,6 millones de euros, seguir teniendo, digamos, la insistencia de intentar a través del 2% cultural y a través de cualquier otro mecanismo o recurso de fondo ajeno, tanto gestionado por el Gobierno de España como de la Unión Europea, pues poder acceder a la financiación completa para realizar una rehabilitación integral de ese tramo. Y, por tanto, bueno, pues ahora lo que ponemos es remedio y solución al desprendimiento de que se produjo el otro día y a partir de ahí seguimos en la búsqueda activa de esos fondos que permitan realizar una rehabilitación integral en uno de los tramos que son más importantes para nosotros porque afectan también al entorno de la Torre de Espantaperros. Por una porque me ha dicho que no van a subir impuestos y bajarlos, el IBI, como se planteó, teniendo en cuenta que vamos a pagar más tasa de basura. No existe margen fiscal. Además, hay una cosa que yo lo he leído también muchas veces en prensa y tal, no es que yo me comprometí a bajarlo, yo me comprometí a estudiarlo, ¿no? Y hemos hecho ese estudio y ya hemos dado cuenta de ese estudio. El margen que existe a día de hoy en el Ayuntamiento de Badajoz como consecuencia de la limitación de los ingresos es cero. Por tanto, no podemos hacerlo, pero sí que quiero hacer una reivindicación aquí porque obviamente creo que estamos en el lugar oportuno para ello. La ciudad de Badajoz es la ciudad de España, entre las 3 ciudades de España, en las que menos impuestos, tasas y tributos municipales se paga, con y sin basura. Estamos prácticamente por debajo del 50% de lo que se paga en las ciudades españolas que más altas tasas, impuestos y tributos locales tienen. Por tanto, la fiscalidad en la ciudad de Badajoz, independientemente de que esta tasa ha afectado y ha impactado en los domicilios locales, también en el mío, pues obviamente no provocan que el Ayuntamiento de Badajoz sea una ciudad en la que sea especialmente caro vivir. Yo no digo que sea barato, porque todo sube y todo suma y todo impacta negativamente en la economía familiar. Pero punto número 1, no tenemos margen, no existe margen para poder bajarlo a día de hoy, sino es compensándolo con la subida de otros impuestos, a lo que obviamente no estoy dispuesto. No existen garantías por parte del Gobierno de España de aumentar y de mejorar la financiación local y nosotros dependemos en gran medida de los fondos del Gobierno de España y nuestra participación de tributos del Estado y lo que se denomina el Fondo Complementario de Financiación Local y, por tanto, no tenemos la garantía del Gobierno de España de que nos vaya a financiar mejor a todos los ayuntamientos y de que tengamos ese margen. Y luego nosotros hemos hecho renuncias en los últimos años que han supuesto de facto bajada de impuestos. Lo hemos hecho con las bonificaciones en el ICIO, lo hemos hecho con las bonificaciones en el IBI, en aquellas viviendas y en aquellas residencias que tengan instalados sistemas de producción fotovoltaica. Lo hemos hecho también a través de las bonificaciones fiscales en la plataforma logística, lo hemos hecho también en las bonificaciones en el impuesto de transmisión de vehículos, es decir, en el rodaje en aquellos vehículos cero y eco. Hemos ampliado las bonificaciones para familias numerosas en IBI y en ICIO hasta el máximo legal. Hemos realizado una no actualización de la plusvalía que ha provocado que este Ayuntamiento de Badajoz no fuera al coeficiente del 0,30, se mantuviera en el 0,23, lo que ha supuesto un ahorro de varios millones de euros a las familias de Badajoz que venden su vivienda y que se benefician de esa rebaja. Y, desde luego, lo que hemos hecho y principalmente hemos hecho ha sido no poner en marcha una tasa de basura hasta el 1 de abril del año 2025, cuando podíamos haber hecho lo mismo en el año 2022. Ahorrando a los vecinos de Badajoz más de 25 millones de euros en los ejercicios 22, 23 y 24.
Por tanto, yo creo que el compromiso con una fiscalidad justa y equilibrada está. No es cierto que en el IBI se implementara el coste de esta nueva tasa, no es verdad. Quien lo dice miente y además lo hace a sabiendas. Lo que se hizo fue introducir en ese impuesto la tasa de recogida, que no tiene nada que ver con la actual tasa, que supone no solo la recogida, sino el tratamiento, la separación y la difusión de los programas medioambientales, lo que supone un incremento del coste exponencial, que además se ha visto compensado con creces. El coeficiente del IBI en el año 91, que es cuando se produce esa decisión, estaba en el 0,92. 0,92. Claro, ahora estamos en el 0,72, hemos bajado 20 puntos. El IBI, desde el año 91, la primera bajada se produjo en el año 95, por cierto, coincidiendo con la llegada de don Miguel Celdrán a la alcaldía de la ciudad de Badajoz, y desde esa primera bajada hemos ido bajándolo sucesivamente hasta el 0,72. Por tanto, estamos en un nivel medio de IBI, con la dificultad que tenemos añadida de que aquí no hay zona azul, la gente no paga por aparcar. Aquí los precios públicos y tasas del ayuntamiento y aquellos que utilicen las instalaciones deportivas públicas lo dirán, son muy competitivos. En comparación con el resto de ciudades de España, prácticamente estamos por debajo del 50% del coste de prestación de estos servicios. Tenemos unas escuelas deportivas municipales gratuitas. Tenemos una oferta cultural a coste cero que no se ve en ningún otro lugar de España. Por los impuestos solo por los impuestos se financian los museos de la ciudad y, por tanto, el margen que hay es el que es. Hay estudios económicos que indican que en ciudades como, por ejemplo, Madrid o San Sebastián, cada vecino, cada ciudadano paga más de 1.100 euros de impuestos, tasas y tributos municipales por año. En la ciudad de Badajoz son 500, 550. Y, por tanto, creo que con estas explicaciones y con estas razones la gente debe entender que a nosotros esta tasa que nos ha venido impuesta no nos gusta, pero que obviamente pues no tenemos margen por responsabilidad para poder hacer ninguna rebaja superior a la que ya hemos ido haciendo en los últimos años. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que esto tiene que quedar claro y tiene que quedar suficientemente explicado, porque es nuestra obligación hacerlo, y, por tanto, pues yo creo que mucha gente lo entenderá a pesar del cabreo lógico y razonable que tienen muchos vecinos de la ciudad de Badajoz por esta nueva ocurrencia e imposición del Gobierno de España. La última, Rosana, que vamos todo un poco más. Sí, una duda sobre lo de Almaraz. Ha comentado, si yo no lo he entendido mal, que es el gobierno el que tendría que modificar a través del BOE la fecha del cierre, ¿no? Suprimir, digamos, la fecha de cierre de Almaraz para que las eléctricas pudieran solicitar la prórroga. Pero es justo lo contrario que ha dicho siempre el gobierno, que son las eléctricas las que tienen que solicitar el cierre. Entonces, estamos un poco perdidos. Entonces, no sé si Mira, creo que yo lo he entendido mal o si puede... yo ahora mismo, si quieres, buscamos ahora mismo la publicación en el BOE, donde viene exactamente la fecha del cierre de cada unidad, y por tanto, estando publicado en el Boletín Oficial del Estado, ya puedes rezar lo que quieras, que o modificas el BOE o no hay posibilidad de tramitar absolutamente nada. Esa modificación en el BOE, evidentemente, se hace cuando el Gobierno se comprometa a tratar a Extremadura como está tratando a Cataluña. ¿Por qué la central nuclear de Almaraz tiene en el BOE una fecha cierta de cierre, tanto la unidad 1 como la unidad 2, y esta semana hemos conocido que hay acuerdo con Cataluña para que sigan en funcionamiento las centrales nucleares de Cataluña? Es decir, es que a los extremeños se nos está imponiendo un nuevo cupo nuclear catalán, del cual estamos siendo perjudicados. Y lo ha advertido en muchas ocasiones María Guardiola, en muchas ocasiones ya. Y ha dicho, mucho me temo que los extremeños vamos a ser los grandes perjudicados, los conejillos de India, de tal manera que se cumpla esa agenda ideológica del Gobierno para luego no cerrar ninguna otra central nuclear. Lo advirtió ya hace meses. Cuando íbamos a Madrid a manifestarnos, íbamos a Madrid a intentar tocar puertas, a intentar que esta sinrazón se parara. Y ya advertía de esta cuestión. Y esta semana el tiempo, lamentablemente, y ojalá se hubiera equivocado, le ha dado la razón. Porque esa es la hoja del Gobierno. A toda costa tiene que mostrar una victoria ideológica por encima del resto. ¿Y quiénes somos los más pequeños? Extremadura, que tenemos 1 millón de habitantes. ¿Quiénes somos los más débiles de toda esta cuestión? Extremadura,
que la respuesta social siempre va a ser mucho más limitada por el tejido empresarial, por la cuantía de la población que pueda ser en Cataluña. ¿Alguien se imagina que el Gobierno va a ser capaz y va a tener valentía de que, evidentemente, lo criticamos exactamente igual porque lo que queremos es que permanezcan todas las centrales nucleares de España abiertas? Pero todo el mundo sabe que el Gobierno no se atrevería a cerrar ninguna central nuclear en Cataluña y lo pagamos los extremeños. Por tanto, de esto también tiene que ser consciente Extremadura. Que ese cupo fiscal catalán, perjudicado Extremadura. Que ese reparto y condonación de la deuda, perjudicado Extremadura. Y ahora el cupo también nuclear catalán, en el cual el perjudicado Extremadura por una cuestión de victoria ideológica. Aquí no queda otra que la ministra Ángel se siente con las empresas, acuerden lo que tengan que acordar con las condiciones que entiendan que deban acordar, pero lo único que necesita el pueblo extremeño es saber que Almaraz continúa, porque estamos ahora mismo viviendo ya el tiempo de la agonía, en el cual hay frustración, en el cual hay desesperación, en el cual hay, en este sentido, pues un sentimiento de impotencia, de haber hecho todo lo que podemos hacer hasta el momento, de tomar las decisiones aquí en Extremadura dentro de nuestro margen legal que podíamos tomar y que aún así aquí no se sienta nadie porque parece ser que al Gobierno de España Extremadura le importa poco y le importan poco las consecuencias que se deriven del cierre de la central nuclear. Esa es la verdad, pero a quien les corresponde son sentarse a ellos porque María Guardiola ya ha hecho lo que tenía que hacer como presidenta de la Junta de Extremadura. Representar a los extremeños debidamente, defender los intereses de Extremadura como corresponde a una presidenta, llamar a las puertas que tenía que llamar en cada momento, escribir las cartas que ha escrito una y otra vez en cada momento a los distintos ministros, proponer una rebaja de impuestos como es necesario proponerla para poder intentar garantizar un pasito más en esa continuidad de la central nuclear de Almaraz. Y si ahora lo que han manifestado las empresas es lo que comentaba, pues parte habrá sido precisamente por esa propuesta de María de bajar los impuestos en Extremadura hasta un 50%, siempre que continúe en un modo gradual en 3 años. Todo suma, todo aporta, pero nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y la sociedad ha hecho lo que tenía que hacer, con las manifestaciones en Almaraz, con el foro también en Navalmoral de la Mata, yendo también a Madrid a plantear un nuevo foro en ámbitos de influencia, determinada influencia que nos permitan ayudarnos en la lucha continua. Pero claro, Extremadura somos 1 millón de habitantes, tenemos los votos que tenemos en el Congreso y por tanto no cambiamos ni ponemos ni quitamos presidentes del Gobierno. Esa es la diferencia con Cataluña. Y el tejido empresarial y social de Cataluña pues es mucho más grande y evidentemente sacan lo que hay que sacar, como lo ha sacado el nuestro, siendo más pequeño, para defender que allí no los pueden desconectar de la nuclear porque entonces los desconectan del progreso. Esa es la cuestión y en este momento de lo que hay que estar orgullosos como pueblo es de que hayamos conseguido unirnos. Pocas causas han unido al pueblo extremeño, muy pocas, el tren, el cierre de Valdecaballero, y era precisamente lo contrario, que se mantenga abierta la central nuclear de Almaraz. Nadie quería que se pusiera una central aquí cuando se puso, y yo no lo viví, pero he visto la hemeroteca, nadie quería que lo pusieran, porque nadie lo quería en otras partes de España, y ahora que lo tenemos, que crea riqueza, que crea empleo, que tenemos 4.000 puestos de trabajo, ahora dice que nos lo quitan, y que nos van a poner no sé qué industria que ni sustituye, ni complementa, ni absolutamente nada. Lo que queremos es que se mantenga abierta y se sigan instalando más industria y se siga instalando más tejido económico para poder aspirar a ser algo más de lo que somos y que estamos convencidos que podemos ser. Pero, insisto, que aquí esto es una responsabilidad de todos, nos sentimos acompañados en esa lucha, por supuesto que sí, pero queda mucho por delante y esto tampoco se va a solucionar de un día para otro ni mucho menos, y no podemos ni que flaqueen las fuerzas ni mostrar en este sentido ya desesperación y abandonar la causa. Tenemos que seguir a riesgo de parecer pesados e incluso que no nos entiendan en otras partes de España. Muy bien, gracias. Gracias.